Querida Javerot, querido Javerim, Parshat Re'ei. Entre las diversas reglamentaciones y estatutos que Moshe antes de morir va estableciendo, hay una muy interesante porque se aplicó durante mucho tiempo, que luego dejó de tener vigencia. La regla que cuando tuviéramos un Israel independiente y bien establecido, habría un lugar donde sería el sitio de culto, el Beit HaMikdash, un sitio exclusivo. Esa exclusividad del sitio en Jerusalén no se dio en los primeros años, cuando todavía se podía hacer altares particulares, pero apenas aparece un sitio central como el Mishkan Shiloh, el templo, el tabernáculo en Shiloh, o los diversos templos, hasta que llegamos al templo de Jerusalén, en ese momento quedaron prohibidas las, entre comillas, sitios de cultos particulares. Ahora, eso tuvo un efecto muy positivo, pero también tuvo su desventaja. Cuando alguien quería traer una ofrenda, quería vincularse, tenía que llegar hasta Shiloh o hasta Jerusalén. Las distancias eran grandes, pero eso evitaba la posibilidad de desviarse con algún culto idolátrico, que era muy tentador en aquel tiempo. Y las Bamot, esos altares regionales, nos crearon mucho problema, porque esas Bamot tenían ingredientes de idolatría, mientras que en Jerusalén estaba depurado por los sacerdotes, quienes mantenían el estándar de religiosidad y monoteísmo puro. La desventaja de un sistema centralizado era la dificultad de llegar siempre hasta Jerusalén o hasta ese sitio. En la medida, en el segundo templo, en la última etapa del segundo templo, ya aparecen sinagogas, pero sin las ofrendas. Ofrendas se podían traer únicamente en Jerusalén, pero rezar o hacer sitios de reunión, desde el primer exilio babilónico comenzamos a tener de alguna manera una diversificación para estudiar y rezar. Una excepción hubo, fue en una pequeña isla, Elefantín, donde hubo un templo de un Cohen, un sacerdote que quiso hacer una competencia al templo de Jerusalén y armó un templo en Elefantín con ofrendas, etc. Pero fue totalmente mal visto y totalmente inaceptable esa situación. Las ventajas y desventajas que tuvimos al tener un Jerusalén central, un sistema unitario de nuestro culto. Shabbat Shalom Umevorach.